Bueno, damos por iniciada entonces la clase de hoy. Última clase formal de métodos, última clase donde vamos a ver contenido. Después la próxima clase, si quieren, nos conectamos por si tienen alguna duda sobre el examen. Pero hoy sería la última clase. Pero bueno, para empezar, arrancamos con esto, porque quiero asegurarme que no tienen dudas de cómo son sus pasos de ahora en más, que ya están en la recta final del ingreso. Así que primero vamos con nuestra materia. ¿Cómo van a hacer para aprobar nuestra materia? Métodos y técnicas. Bueno, hoy les voy a dejar una tarea como siempre y van a tener tiempo hasta el viernes que viene, hasta el 26, para entregarla. Pero la particularidad es que van a tener que entregar esa tarea junto a todas las anteriores, ¿sí? En un único archivo, en PDF, Word o en algún formato parecido, con una carátula sencilla que tenga todos sus datos. Y bueno, con eso se entregan todos los trabajos en esta nueva entrega, aprueban la cursada de métodos. ¿Hasta ahí estamos bien con eso? Esa es la forma de aprobar la materia de métodos. Entregando todas las tareas más la tarea de hoy, todo en un solo archivo. Hasta el viernes que viene, viernes 26. ¿Eso está claro? ¿Una duda? ¿Consulta? ¿Sí? El que no entrega la tarea antes del 26 desaprueba la materia, por más que haya entregado todas las otras entregas, ¿sí? Esta es la fundamental. ¿Estamos? La idea de la materia era que vayan haciendo todo paso a paso para que lleguen a la fecha sin tener que hacer nada, ningún esfuerzo. Simplemente tienen que juntar todo y nada más. ¿Alguien habló por ahí? ¿No lo llegué a escuchar? Sí, acá Gabriel. Sí. Me di cuenta que una de las actividades que envié estaba mal. Sí. ¿Puede que cuando envíe todo junto la envíe bien? ¿O sí, obvio, corrijan todo lo que hayan encontrado mal. Yo la que voy a corregir es la última, no todas las intermedias, como la verdad es que las vi muy por arriba las primeras y las últimas ni las vi. Así que obvio, si saben de algún error, corríjanlo. Sí. Dale, gracias. No hace falta que sea exactamente lo mismo que enviaron antes. De hecho, si antes lo enviaron así nomás porque no llegaron, bueno, ahora envíen lo mejor y listo. Sí, ¿quién más preguntó algo? Yo quería preguntar si se podían enviar fotos, cosas de la tarea. Sí, en el formato que quieran, pero en un solo archivo. ¿Sí? Si es más de un archivo, ahí yo ya no lo miro porque yo tengo que después imprimir eso y dejarlo en la UNDA. Si son muchos archivos, me es imposible, pero todo prolijito en un PDF, en un Word o en lo que quieran, y listo. ¿Sí? No hay problema que sean fotos, si están lindas, va bien. ¿Sí? Bien, gracias, listo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿estamos con eso o alguna duda más de cómo se aprueba la cursada? Profe, yo llegué recién, ¿dijo algo de la tarea de hoy? O sea, que era para hoy. La tarea que era para hoy, no, todavía no hablamos nada de eso. Simplemente dije que la tarea que voy a dar hoy tienen que entregarla junto a todas las otras tareas para aprobar la cursada. Todo junto en un solo archivo. Solo eso dije hasta ahora. Bueno, ¿todo claro entonces cómo se aprueba la materia? ¿Estamos hasta ahí? Hola, no, yo entré recién. Hay que enviar todo antes del 26. Antes del 26, entre hoy y el 26, todas las tareas que les he dejado, todas juntas en un solo archivo. Junto con la de hoy. Junto con la de hoy, sí, con la que voy a dejar hoy. Exactamente. No, hoy es la última. ¿Sí? Hoy es la última tarea, exacto. Listo. Bien, ¿estamos entonces? Cerramos este pequeño bloque de cómo se aprueba la materia. Bien. ¿Ningún otro comentario? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, esa es la forma de aprobar esta materia. Pero bueno, las otras materias, como sabrán, tienen exámenes, así que tienen que anotarse a esos exámenes. Tanto el 2 como el 3 de diciembre tienen 2 días para anotarse al examen de la introductoria y el examen de la universidad en la Argentina. Pero otro detalle no menor es que también tienen que anotarse al examen de métodos y técnicas por más que no exista. ¿Sí? Tienen que anotarse porque si no, no figuran en el acta. Así que figura como un examen, pero no lo es. ¿Bien? Así que el 2 y el 3 de diciembre tienen que anotarse al examen de las 3 materias. Bueno, ¿y por qué figura métodos y técnicas como un examen? Porque bueno, la verdad es que no hay un examen, pero todo el cargado de notas y todo es exactamente igual a como si fuera un examen. Entonces, ¿cuál es el examen de métodos y técnicas? Entre comillas, que tienen que volver a subir las mismas tareas que subieron antes del 26, con esas tareas que aprobaron la cursada, después vuelven a aprobar, pero en este caso el examen de métodos y técnicas, ¿sí? Están atentos, el 10 de diciembre tienen que volver a subir lo mismo que subieron, ¿sí? Eso vendría a ser como el examen, o sea, es volver a subir, nada más. Pero la plataforma va a habilitar otra pestaña donde va a ser la símil examen. Entonces van a tener 2 notas, la nota de cursada y la nota del examen. Así que es importante que lo suman 2 veces. Y eso va a estar habilitado el 10 de diciembre nada más. Es como la fecha de examen de métodos, es la fecha donde tienen que subir todo otra vez.
Y obviamente para aprobar métodos tienen que aprobar las dos cosas, ¿sí? La entrega del 26 y la entrega del 10, que son la misma cosa, reitero. ¿Estamos con eso? Más burocrático que nada lo del 10. ¿Sí? Y ahora, Obvio. Sí, obvio. bueno, hablo yo. La pregunta es, si alguno de los TPs, o sea, en el formato, en el archivo final del 26, alguno de los trabajos está mal hecho. Sí. ¿Usted lo va a corregir y lo podemos mandar de vuelta? O, sí, si hay algo muy mal hecho, si hay algo muy mal hecho, yo les voy a avisar. Así después el 10 lo entregan bien. La verdad es que yo lo miro muy por arriba, con que me muestren que han tenido interés por la materia, con haber entregado los TP en tiempo y forma. Yo con eso tengo un presente y tengo una idea de qué tanto siguieron la materia. Con que muestren que hayan tenido una idea con lo que hicieron, estamos bien. ¿Sí? No lo voy a mirar muy en profundidad, salvo que sea un mamarracho cósmico. Si no, van a probar. ¿Sí? La idea es que se enfoquen en la introductoria y en la universidad. ¿Sí? Profe, y de curiosidad, si no fuese el caso de que entregamos el trabajo y desaprobamos la materia en febrero, ¿cómo es? Ahora voy a eso, ahora contesto eso para esta materia y para todas. Pero está claro cómo se aprueba esta materia y cómo es el funcionamiento de los exámenes. 2 y 3 se tienen que anotar a los 3 exámenes. Obviamente el examen... Profe, una pregunta. Sí. ¿Para cuándo estarían las notas? Ahora vamos también a eso. Pero hasta acá vamos con lo que dije. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Excelente. Una vez que se anotaron el 2 y el 3 a los 3 exámenes, bueno, viene la hora de los exámenes. El examen de métodos es el 10 de diciembre, o sea, tienen que subir el TP, muy sencillo, una pavada. Después, el examen de la introductoria es el 10 del 12, presencial. Lo mismo el de la universidad, 14 del 12, presencial. ¿Sí? Bueno, acá está la respuesta que me estaban pidiendo. El 27 del 12 se publican las notas de las 3 materias. Y si le fue mal en alguna o en todas, 28 y 29 se pueden volver a inscribir para el verano para recursar las materias que le fue mal. Así que eso responde a las dos preguntas que han hecho por ahí. ¿Sí? ¿Todo claro con esto? Una pregunta. En el caso de la reinscripción, si nos queremos cambiar de carrera, ¿sería en esa fecha? No estoy seguro cómo se maneja la inscripción a otra carrera. Yo calculo que tenés que hacerlo antes eso, porque esto es reinscripción para los desaprobados, no es inscripción para empezar de cero otra carrera. Yo calculo que vas a tener que hacerlo en la fecha. Preguntalo en el ingreso, yo la verdad no estoy del todo seguro. Sí, yo le pregunté, me dijeron que cuando tengan las notas y a partir de eso se hace el cambio de carrera. Bueno, entonces sí, entonces debe ser ahí, sí. No, pero preguntás bien y quédate tranquilo, pero debe ser eso, sí. Listo, profe, gracias. Nada. Bueno, entonces quedó claro cómo es el funcionamiento de lo que queda de estas cuestiones burocráticas y de los exámenes. Para que no se olviden de hacer nada de todo esto, porque se olvidan de hacer una cosita de esta y ya pierden una materia, ¿sí? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, bueno, perfecto. Y recuerden, 10 y 14 los exámenes de la introductoria. Bueno, como les he de la introductoria y de la universidad, como les he dicho, hoy es la última clase de métodos, pero el viernes que viene nos conectamos un ratito, más que nada para chequear que todos enviaron esto y que nadie se colgó, y si tienen alguna duda sobre el examen de la introductoria. Bueno, tengo entendido que el miércoles hicieron un repaso de la introductoria, ¿no? O hicieron un pseudo examen, ¿cómo les fue con eso? Buenas tardes a todos. Bien, profe, hicimos dos exámenes así como de práctica viejos, uno del año pasado y el otro también. Tuvieron buenos, variados, y bueno, ahí más o menos vimos lo que nos va mejor, lo que nos va peor. Yo tengo problema con radicalización de denominadores, así que tenemos que practicar un poquito más eso. Ok. Perfecto. Pero bueno, le perdieron el miedo, vieron que era una pavada, no se parece ni en nada a lo que le mostró Mati el miércoles. Bastante manipulable esos temas. Yo también, así como Mati, tuve problemas en racionalización de denominadores y después el punto de ecuaciones fraccionarias también, que se tendría que rever la clase o más o menos afianzar algunos conceptos. Pero dentro de todo, bien, se nota que es fácil de aprobar, no sé cómo será para los demás, para mí aunque sea.
Sí, lo importante de esos ejercicios de repaso es que le pierdan el miedo, que se den cuenta que son muy sencillos, la verdad, los exámenes. Pero bueno, repasen todo, pero son verdaderamente exámenes sencillos, ¿sí? Porque la última vez se fueron ahí con miedo con los ejercicios de factorización, trigonometría y esas cosas. Pero bueno, no, pierden el miedo, que es muy sencillo. Bien, de hecho... Esa era para darnos miedo. Sí, eso, sí, no sé por qué les dio ese archivo. Pero no, tranquis. Y bueno, otra cosa iba a decir, bueno, la principal fuente de desaprobados en ferroviaria es la universidad en la Argentina, así que no pierdan de vista eso, ¿sí? No, tampoco se enfoquen tanto. Mucho miedo. Esa nos da miedo, me da miedo. Bueno, esa estadística es muy cierta. Es una pavada porque hay que leer 4 unidades, pero bueno, parece que no es tan pavada, así que nada, tóquense bien en las dos, ¿sí? En el material digital que yo les suministro en mi campus, tienen un montón de exámenes de la universidad en la Argentina viejos, así que mírenlos también, ¿sí? Yo les dejé varios apuntes y exámenes viejos, que siempre toman lo mismo en la universidad. Así que después chequeen eso. ¿En dónde lo subió, profe? En el material digital de métodos. Ahí está todo. Ahora estoy chequeando. Eso es un datazo, profe. Es un datazo. Toman siempre lo mismo. Son 40 Sí, porque preguntas. estábamos queriendo una. Sí, no, pero son siempre iguales. Después se los facilito por WhatsApp si no lo encuentran, pero está todo subido ahí al material digital. Bueno, dicho esto, empezamos con la clase. Bueno, ejercicio de la clase pasada, vi que ahí varios entraron en pánico. Yo les había adelantado cuando se los dejé que ese ejercicio tenía algo distinto. ¿Y qué es lo que tiene distinto? ¿Cuál es la opinión que tienen sobre ese último ejercicio? De buenas a primeras, que haciendo el teorema del seno, nos daba un cálculo que nos daba error a todos. Efectivamente. Bueno, eso es lo que quiero que vean también de esos teoremas, ¿no? Que los teoremas no solo nos sirven para resolver los triángulos, sino que también nos dicen si dicho triángulo existe o no existe, porque por ahí lo que se está pidiendo o lo que se está tratando de construir es algo que no tiene sentido. A ver, por ejemplo, voy a tratar de inventar alguno. Supongamos que yo digo que tenemos este lado que mide, qué sé yo, 10. Este lado que mide 5. No es rectángulo, ¿sí? Olvídense, no importa si eso no es rectángulo. Y les digo que este ángulo es, no importa, 45. Lo voy a tratar de hacer más a escala, así se entiende el problema. 45 sería algo así. Les digo que este ángulo es 45. Ahí por ahí se nota mejor lo que podría llegar a pasar. Bueno, si yo le doy estos datos y yo estoy forzando los números, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera construir, voy a exagerar un poquito más cuando yo quiera construir el triángulo no existe, ¿sí? El triángulo no va a existir, ¿por qué? Porque si este ángulo tiene que ser de 45, yo puedo construir este lado, cualquier lado, pero nunca va a ser el triángulo que cumple con los 5 y con los 10. ¿Sí? Va a ser este o cualquiera de los otros. ¿Sí? En todos estos casos donde el triángulo que se está pidiendo no existe, van a pasar cosas como la siguiente. Por ejemplo, se va a pedir que, qué sé yo, que el seno de x sea igual a, qué sé yo, a 2, que el seno de x sea igual a menos 3.5, o cosas que les van a decir error, cosas que no existen. ¿Cómo sabemos cuando algo existe o no existe? Bueno, muy sencillo. Uno tiene que recordar que la función seno y la función coseno, algo que vamos a profundizar un poquito en Mate 1, las funciones tanto seno como coseno se mueven en un rango que es entre el -1 y el 1. Si uno tiene una igualación de un seno o un coseno con cualquier otra cosa que no se mueve en este rango, quiere decir que el triángulo que se está pidiendo no existe, ¿sí? Que es imposible construirlo. ¿Ok? Entonces eso es lo que pasaba con su ejercicio, que no me lo acuerdo puntualmente cómo era, pero pasaba eso. Los datos eran inconsistentes y uno no podía generar un triángulo que cumpla con todos esos datos. Y eso lo iban a ver en teorema del seno, teorema del coseno, lo que hayan utilizado, iban a llegar a una inconsistencia de este tipo. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene una amplitud de 1 menos 1, ¿no? La amplitud del seno y del coseno es del -1 al 1, efectivamente.
Y entonces nosotros teníamos que entregar para hoy que no se podía hacer. Efectivamente, la respuesta era, no existe un triángulo que cumpla con esos requisitos. Esa es la respuesta. Bueno, no vea mi trabajo, profe. Pero bueno, a eso van a llegar solamente si hacen las cuentas, ¿no? Si no, a simple vista no se van a dar cuenta de dicho detalle. Yo le mandé un testamento de cuentas y de cosas raras. Para llegar a un resultado, pero no, bueno. Efectivamente. Profe, como yo también hice lo mismo, te mandé una hoja con infinidad de intentos de hacerlo, pero ninguno llegó. Bueno, cuando pasan esas, cuando uno revisa las cuentas y las cuentas están bien y llega a estas cosas, a cosas que son absurdas, que no tienen resultado alguno, quiere decir que lo que se está tratando de hacer no es posible. Y bueno, y eso en matemática muchas veces pasa, ¿sí? Porque la matemática está asociada a la física, a la química, a lo que quieran, y bueno, hay cosas que no se puede hacer. Por ejemplo, esto, construir este triángulo. Sí. Yo puse absurdo y dije, porque el seno está comprendido entre menos 1, menos 1 menos 1 puse. Con eso alcanza. Por ahí me faltaría no existe un triángulo que cumpla eso. ¿Sí? Pero está bien, lo que has puesto está perfecto. Profe, yo en mi caso lo que, no sé, guiándome por la fotito que había subido a la clase, dibujé dividí el triángulo que armó en dos. Y ahí pude trabajar con con un ángulo de 90 grados y poder adivinar el que faltaba. Y después completé por 2 y me quedó el ángulo de abajo, que es... Bueno, seguramente haya algún error de cálculo porque el triángulo no existía, no hay forma que lo hayas encontrado, pero como empezaste la oración es importante. En los problemas de geometría o trigonometría nunca se guíen por el dibujo. El dibujo es ilustrativo, se tienen que guiar siempre por los datos, porque el dibujo puede que no guarde relación con la realidad. Bien, de hecho yo les dije, este no es rectángulo, para que no piensen, yo acá a simple vista veo un rectángulo, de hecho me salió demasiado prolijito, pero nunca se guíen por la imagen visual, siempre por los datos, ¿sí? Porque es muy fácil caer en alguna trampa visual, ¿sí? Así que seguramente si hiciste algún truquito así visual, como dijiste, que dividiste en 2 al triángulo, bueno, ahí puede que esté el error. Por ahí claro, para que me queden, digamos, por lo menos tener un dato más, o sea, un ángulo de 90 grados, y de esa forma poder adivinar, digamos, sacar, digamos, menos 180, menos 90, menos 20, y sacaba una parte de la mitad de un ángulo que faltaba. Claro. Y después, bueno, hacía con el resto, con todo, pero bueno, si está mal, obviamente. No, sí, seguramente ahí fue donde metiste la pata. Pero bueno, por eso les había dicho cuando les dejé el ejercicio que, ojo con este ejercicio, vean cómo los llevan adelante. Pero bueno, nada, esa es la moraleja. Yo para resolverlo hice un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, mezclando el teorema del seno con el coseno. ¿Sí? Ya dijo que está mal, porque no se puede hacer. Pero ¿se puede hacer eso? Sí, claro, sí. Cuando uno despliega todas las ecuaciones, las 7 ecuaciones que vimos que hay para los triángulos, ahí aparecen un montón de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Con todas las incógnitas. Y bueno, pues si quieres plantearlo como un sistema, está perfecto. Vos despejas una variable, lo metes en otra y bueno. Con trigonometría no suele ser el mejor camino ese porque te empezás a engolosinar con senos y cosenos, pero no quiere decir que esté mal, ¿sí? Ok. Bueno, genial. Bueno, y vamos con el tema de hoy. Bueno, vamos a recordar un poquito el concepto de una función. ¿Qué era una función? ¿Recuerdan qué era una función? Si bien también lo vamos a ver en profundidad en Mate 1, pero ya vimos una aproximación de qué cosa es una función. ¿Qué es? ¿Recuerdan? Que le haces algo a una ecuación y termina siendo otra cosa. Bueno, sí, bien, pero la idea es eso. Uno parte de un conjunto de salida, que por lo general son los números reales, y la función no es otra cosa más que una transformación que a un número de un conjunto de salida lo transforma en un número nuevo de un conjunto de llegada. Eso es una función, ¿sí? A un número lo transforma en otro, o en el mismo podría ser, si da la casualidad. Pero eso es una función, es una transformación. Se ve horrible la pizarra, ¿no? Desde que se actualizó se ve horrible. Transformación.
Una función agarra un número, le hace cosas, o sea, le hace operaciones, y esas operaciones generan un nuevo número, ¿sí? Ahí parece que son dos chicos compartiendo un espagueti, pero es la idea. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una función de las que conocemos, la función f de x, que podría ser alguna muy sencilla. Está desesperando la pizarra, denme un segundo. Vamos con una función muy sencilla, f de x igual 3x más 1. Denme un segundo que así no se puede seguir la clase, nos queda por ustedes. Muy mal la nueva pizarra de Microsoft. Veníamos bien hasta la clase anterior y esta. Voy a tener que cambiarla por otra. Profe, sí, lo mismo dicen del Windows 11. Uy, sí, ya lo he probado. La porquería. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo, profe. Disculpa que te moleste, pero en las clases las grabaciones se escuchan cortadas, ¿puede ser? ¿O me pasa solo a mí eso? Ah, no sé, nunca las escucho. La verdad no las escucho. El resto no, que dice. Sí, pasa. Se escucha cortado. Muy cortado, no se identifican las voces o. Quise ver la clase pasada porque no entendí y se escuchaba todo cortado y no. Me hubieran dicho antes. La de función cuadrática también pasó lo mismo. ¿Pero en todas o en las últimas? Y en las últimas. En las últimas, profe. ¿Puede ser? Yo tuve problema con la última. Quise mirarla, pero no. Bueno, lo chequeo a ver qué puede ser. Yo la verdad no cambio nada y en todas las clases no tengo el problema. El único cambio que tengo acá es que yo les dejo hablar a ustedes. Es la única cambio de configuración que tengo. En las otras materias no los dejo hablar, los dejo que solamente escriban. Así que supongo que debe venir por ahí, por el audio ambiente de ustedes, pero lo chequeo a ver cómo lo puedo solucionar. Bien, bueno, entonces volvemos. Profe, muchas gracias. Me hubieran dicho antes. Sí, yo no las escucho, la verdad. Sí. Algo que noté una vez, no sé qué clase era, pero como que yo no había ido y una compañera me dijo que hasta el minuto 45 hasta el minuto 45 se veía bien y después se cortaba. Y cuando yo entré, andaba bien toda la clase, pero o sea, pensé que era algo de tema de YouTube, tipo de renderización o algo así, que como era recién subido por ahí se veía cortado hasta ahí. Sí, pero si la miran al principio puede ser que sea algo de YouTube, pero después se debería normalizar. Yo ahora lo chequeo. Me dicen que con la última pasó eso. Sí. Ok, me fijo a ver qué puede llegar a ser. Sí, a partir del minuto 6 de la última clase se empieza a escuchar raro. Ok, me fijo. Bueno saberlo. Bueno, a ver, por ejemplo, tenemos una función muy sencilla que podría ser 3x más 1. ¿Sí? ¿Qué hace? Bueno, ya lo vimos 1000 veces. Por ejemplo, transforma el 2 en este caso, ¿en qué lo transforma? Este sería el 2 del conjunto de salida y llega a un conjunto de llegada, que ¿cuál sería la transformación que le hace al 2? O sea, 7. Efectivamente, acá lo transforma en 7. Sí, o sea, lo multiplica por 3, le suma 1 y le podría hacer 1500 cosas, pero básicamente hace eso. Bien. Bueno, esto es una función sencilla, pero ya vimos otras funciones, ¿no? Vimos las funciones cuadráticas. De hecho, medio implícitamente vimos también la función seno, ¿sí? El seno de un determinado argumento. Sabimos que nos puede dar un valor cualquiera entre menos 1 y 1. Por ejemplo, ya cuando calculamos cosas de los triángulos, podríamos obtener sin ningún tipo de problema un 0,16 por tirar algo. ¿Sí? Entonces el seno también es una función que vos le das un argumento, le das, qué sé yo, 33 grados y hace 33 grados lo transforma en un 0,16 o en cualquier otra cosa. Lo mismo con el coseno, con la tangente, son funciones. Bueno, nos quedan analizar solamente dos funciones. Una es la función exponencial. Esta es la primera función que tenemos que analizar, la función exponencial. Y después tenemos otra función más, que es la función logarítmica.
La otra vez les dije que les iba a dejar un videito. Bueno, el videito que les voy a dejar es de función exponencial. Y hoy vamos a ver función logarítmica, si la pizarra me lo permite. ¿Sí? Entonces, yo, ni bien terminamos la clase, les voy a habilitar un videito con función exponencial. Y la clase de hoy vamos a ver función logarítmica, que suele ser un tema que les cuesta bastante. Vamos a ver la intuición de la función logaritmo. Después, más adelante, en matemática 1, vamos a trabajar bien con la función exponencial y con la función logaritma, pero ya necesitamos que vayan adquiriendo los conceptos básicos del logaritmo, porque lo van a usar en física y en química, así que está bueno que por lo menos sepan lo mínimo, ¿sí? Así que bueno, arranquemos con eso, arranquemos con la función logaritmo. Cambio de pizarra porque si no iba a romper todo. Vamos con esto. ¿Algún otro profe usa una pizarra copada? Así me la recomiendan. De los que tienen. No, los otros no usan pizarra, profe. Bueno, usan pizarra la de... Física. Así está el país, profe de inglés usa una que está buena, pero ¿sí? Después le pregunto cuál es. Dale, dale, con eso tengo 1500, pero bueno, nada. Nunca sé cuál usar. Vamos con esta. Esta está buena, pero tiene pocas opciones. Pero bueno, no me ha fallado esta, como verán, tengo un montón de pizarras de estas. Bueno, entonces empezamos con el tema de hoy, que es función logaritmo. ¿Qué recuerdo tienen del logaritmo, si es que tienen alguno? ¿Qué es el logaritmo? ¿Recuerdan? Yo, profe, en el secundario, por lo que recuerdo, lo vi en quinto año. Es como una ecuación. Es lo único que me acuerdo, pero... Yo me acuerdo que había dos tipos. Uno que era natural y otro era con base. Ok, bueno, sí, va por ahí, pero vamos a tratar de formalizar un poquito todo eso. Bueno, como bien les adelanté, el logaritmo no es otra cosa más que una función, así que vamos a trabajarlo justamente como eso, como una función. Así que vamos a empezar a ver el logaritmo. Pero más que a nivel funcional, vamos a ver algunas de sus propiedades y qué consigue esta función logaritmo. Bueno, como bien hemos dicho, es una función, por ende va a trabajar de la misma forma. Va a recolectar un número cualquiera y lo va a transformar en otro. Vamos a probar, por ejemplo, y el 2005 para ver qué cosa le hace la función logaritmo. Como no vamos a hacer un estudio profundo de esto, simplemente vamos a confiar en la calculadora. Vamos a ubicar el botón logaritmo y, por ejemplo, vamos a hacer el logaritmo de 1. A ver qué es lo que hace esta función. Logaritmo de 1, vemos que lo transformó en un 0. Después analizamos y vamos a ver su transformación. ¿Sí? Al logaritmo lo transformó en un 0. Después, logaritmo de 101 pusimos por ahí. ¿Qué le hace al 101? Vamos a verlo. Lo transforma en un 2.01, permítanme redondearlo. Y después el logaritmo de 2500 lo transforma en el 3.3. Redondeando, ¿no? Obviamente. Luego le vamos a dar más rigurosidad, puramente conceptual. Entonces, es una función que transforma algo del conjunto de partida en otra cosa del conjunto de llegada. De dominio a una imagen. Pero acá ya uno empieza a identificar una de las grandes propiedades de los logaritmos, que es la siguiente. Uno le da de comer un número gigante y te devuelve un número muy pequeño. Miremoslo, lo voy a exagerar un poquito más. Logaritmo de este número. ¿Cuánto da? ¿Cuánto piensan que da? Tienen un número, no tienen por qué saberlo. ¿Cuánto da el logaritmo de esto? 17. 17. Bueno, la intuición la han tenido, pero miren, da 10. Entonces, esa es la magia de los logaritmos. La magia de los logaritmos transforman números gigantescos en números muy pequeños. Entonces, los logaritmos permiten, o permitían más que nada cuando la matemática era muy limitada y cuando la capacidad de cómputo era mínima. Si uno tenía una buena idea de los logaritmos, uno evitaba trabajar con números tan grandes y trabajaba con su logaritmo. El logaritmo no es otra cosa más que un cambio de escala. Es una escala bastante más tangible para el ser humano.
¿sí? Los logaritmos se utilizan cuando uno tiene que hacer una representación de magnitudes físicas que tienen una amplitud muy grande, que pueden dar entre 1 y 7 millones, qué sé yo. Por ejemplo, si uno tiene que graficar la cantidad de átomos que tiene algo, no los va a graficar en la escala lineal. ¿Por qué? Porque por ahí entre un átomo y otro hay, qué sé yo, 27 millones de moléculas de diferencia de una partícula cualquiera. Entonces es imposible marcar eso en una hoja porque la escala se te va a ir al diablo. Sin embargo, si lo haces con esta escala logarítmica, vas a ver que vas a tener que marcar 1 o 10. Entonces eso es muy fácil de marcar. Entonces, esa es la gran magia que tienen los logaritmos. Los logaritmos transforman números muy grandes en números chiquitos. Y también funciona al revés. Uno podría trabajar con números muy chiquitos, un número muy chiquito, 0.1, y esto me da menos 1. Un número bastante más acorde para hacer las cuentas. Bueno, vamos a simplemente esbozar un poco cómo es el gráfico del logaritmo, simplemente para que tengan una idea. Voy a hacer dos gráficos. El gráfico de la función que les dije que voy a explicar con un video, que es la función exponencial. La función exponencial la voy a hacer en rojo. La función exponencial, después miren el videito para entenderla, pero básicamente hace esto, ¿sí? La función exponencial es todo lo contrario. Vos le das de comer un número chiquitito, el 3, y te da, qué sé yo, el 1000. ¿Sí? La función exponencial da como resultados valores gigantes cuando vos le das números pequeños, ¿sí? Bueno, vamos a graficar la función logaritmo, a ver cómo es. La función logaritmo es así, es todo lo contrario. Cerca del 0 tiene un comportamiento bastante brusco, así infinito, pero después enseguida se plancha. Y vos, des el número que le des, da cosas muy parecidas. Me quedó horrible, vamos otra vez. El logaritmo crece. Entonces, si vos le das 10.000, te va a dar, qué sé yo, 4. ¿Sí? Si vos le das el 1000, logaritmo. Es por eso que los números grandes los transforman en números pequeños. Es lo contrario, una función exponencial. Habrán visto alguna vez en la tele, en una serie, que muchas veces dicen que algo tiene un crecimiento exponencial. Bueno, es justamente lo que marca la curva roja. Que algo tenga un crecimiento exponencial es que crece muy rápido. Del 1 al 2 hay una diferencia abismal. Que algo tenga un crecimiento logarítmico es que prácticamente no crece. Es algo que está muy achanchado y que le cuesta muchísimo crecer. Entonces, cuando uno tiene que trabajar con magnitudes físicas muy grandes y con muchas diferencias entre un resultado y otro, es normal trabajar con logaritmos. Por ejemplo, si uno tiene que estudiar algún elemento del espacio, ¿sí? Algún astro, por lo general seguramente las distancias entre, qué sé yo, la luna y otra luna de otro planeta sea una distancia gigantesca. Bueno, imposible de trabajarla, es mejor trabajarla con su logaritmo. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, ¿se entendió? Más que nada conceptual. La función exponencial es la función que más rápido crece de todas. No existe una función que crezca más rápido que la exponencial. La exponencial enseguida va para arriba. La logaritmo es lo contrario. La logaritmo es la función que más lento crece de todas las funciones que existen en las matemáticas. Es una función que le cuesta muchísimo crecer. ¿Sí? ¿Qué significa el término crecer en una función? Lo vamos a profundizar un poquito en matemática, pero crecer es esto, es que la imagen va aumentando cada vez más. A medida que te moves a la derecha, va cada vez más hacia arriba. A ver, vamos, míralo con la roja si querés. El crecimiento se lo mira de izquierda a derecha. Si vos estás acá, el resultado es con L1. Si vos te movés un poquito a la derecha, el resultado es 2. Si vos te movés más a la derecha, el resultado, mira cuánto es, qué sé yo, 1000. El crecimiento en la curva amarilla es muy lento. Si vos estás acá en este valor, ¿cuánto te da? Te da este que está acá. Está a esta altura. Si vos te mueves más a la derecha, varían las imágenes. Cómo varían los resultados en la I. ¿Sí? Solo eso es crecimiento por ahora. ¿Sí? De izquierda a derecha se ve el crecimiento. Si uno lo mira de derecha a izquierda, podría ser o crecimiento de crecimiento, pero las funciones se analizan siempre de izquierda a derecha. Bien, entonces, logaritmo... Sí, profe, eso ¿No te entendí? No, profe, nada, no. No. Eso no.
Genial. Bueno, entonces, por ahora nos quedamos con eso. El logaritmo transforma números muy grandes en números muy pequeños y es una función que crece muy poquito. Bueno, vamos a ver cómo se usa esto, porque la verdad que así como medio que no he dicho mucho, vamos a ver cómo usarlo, y la mejor forma de usarlo es entender su potencia por medio de alguna de sus propiedades. Así que vamos a analizar algunas de las propiedades. Vamos con algunas propiedades básicas de los logaritmos. Supongamos que voy a hacer el logaritmo de, a ver, un número grande podría ser este. De hecho, creo que ya lo habíamos calculado. Vamos a calcular este logaritmo que nos da exacto. Después pensamos un poquito más qué cosa es el logaritmo. Pero miremos lo que hace. Si yo no guardé la calculadora, no, cerré. Ahí estamos. Vamos a hacer el logaritmo de ese número. Creo que ya lo habíamos hecho. Bueno, nos da 4. Ahora pensamos un poquito qué representa este 4. Pero los logaritmos tienen una de las propiedades más importantes también, que es la siguiente. Este número, ¿sí?, que es el 10.000, podría escribir como 100, que es lo mismo. Bien, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, una propiedad mágica que tienen los logaritmos es la siguiente. Un logaritmo, después ahora en un ratito las profundizamos, pero los logaritmos de transformar números grandes en números pequeños, además del producto, si uno tiene un producto, la multiplicación entre dos números, los logaritmos transforman ese producto, lo transforman en una suma. Entonces los logaritmos también lo que hacen es bajan la dificultad de la operación que uno quiere hacer. Entonces estamos todos de acuerdo que multiplicar es más difícil que sumar, ¿sí? Porque multiplicar los números tienden a amplificarse o a achicarse bruscamente según qué cosa estén multiplicando. Pero bueno, los logaritmos transforman las multiplicaciones en sumas, y eso también es un golazo a la hora de agilizar un poco las cuentas. Si no llegan a creerme, vamos a hacerlo. Miremos, logaritmo de 100. Logaritmo de 100 es 2, y bueno, el logaritmo de 100 también es 2, 2 más 2 da 4. Entonces vemos ese tipo de magias también con los logaritmos. Entonces, en resumen, para que cuando me pregunten por qué se estudian los logaritmos y no se entienden, bueno, por esto se estudian los logaritmos. Porque transforman números grandes la dificultad del ejercicio. En vez de un producto, uno tiene que hacer una suma, y eso está muy bueno. Lo mismo hace con las raíces, con las divisiones, las transforma en algo más sencillo, que en un ratito lo profundizamos. Por ahora con ese concepto estamos... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Pero, ¿en qué se basa? ¿Cuál sería la tabla, por ejemplo? Porque usted dice un logaritmo de 10.000 en 4. Entonces yo, si lo quiero dividir, supongamos que cada unidad vale 2.500. Pero abajo hizo logaritmo de 100 y ya le dio 2. Sí, no tenés que pensarlo como escala, porque vos mentalmente lo estás pensando como una escala lineal, no se comporta así. De hecho, yo tenía acá un dibujito de una escala, a ver si lo encuentro rápidamente. Acá lo encontré, creo, sí. Mirá lo que es una escala logarítmica, no es algo que puedas llegar a imaginar. A ver, acá. ¿Sí? Esta sería una escala tradicional, el 0, el 1000, el 2000, el 3000, el 4000, el 6000, y los puntos repartidos dentro de esa escala. Por ejemplo, tenés un montón de puntos que están todos muy juntitos, no se ve nada, y después los otros puntos están como más repartidos. Sí, puedo. No se ve nada. Ahí está. Al principio tenés el 2, el 5, el 20 y el 60 que están muy pegaditos porque la escala es grande, ¿sí? Sin embargo, si vos transformás estos mismos números a escala logarítmica, mirá cómo quedan. Quedan re bien repartidos en el eje y es mucho más fácil de interpretar, ¿sí? Son los mismos números pero en escala logarítmica. Y eso es lo que vos preguntabas vos. Mirá cómo cambia el eje, ¿no? En esta distancia, que podrían ser, qué sé yo, 2 centímetros, vas del 1 al 10. Pero en esos mismos 2 centímetros vas del 10 al 100. Y en esos mismos 2 centímetros vas del 100 al 1000. O sea, no es para nada intuitiva la escala. Pero mirá qué bien que ordena los numeritos. Los deja muy bien distribuidos. Está bien. ¿Sí? Entonces ya veo por qué es complicado el tema. Claro, porque no es intuitivo este cambio de la numeración, ¿sí? No es algo que vos lo puedas pensar como una función lineal.
que fue lo que trataste de hacer vos cuando me hiciste la pregunta, ¿no? Justamente esa es su gran poderío. Bueno, a ver, vamos a hacer cosas un poquito más entretenidas con los logaritmos. Vamos a empezar a pensar un poquito qué son los logaritmos. Bueno, por ahora trabajamos con algo que se llama log, que es justamente el logaritmo, ¿sí? Cuando uno mira lo que yo hice en la calculadora, simplemente apreté el botón log y puse un número cualquiera, y me dio un resultado. Bueno, los logaritmos la verdad es que tienen varias partes. ¿Qué partes tienen? Tenemos logaritmo, la palabrita siempre hay que escribirla. Después, acá tenemos algo que se llama la base, ¿sí? Después tenemos algo que se llama el antilogaritmo, o haciendo de R o de resultado tenemos propiamente dicho. Estas son las partes que tiene el logaritmo: una base, un logaritmando y bueno, el resultado C o el logaritmo. Esto lo que quiere decir que la base es 10. Nosotros trabajamos con base decimal, nosotros vivimos con la base decimal. Cuando uno no aclara la base es 10. La B larga vendría a ser 10. ¿Sí? Cuando uno la aclara, el resultado es 10. Pero la verdad que uno podría trabajar con cualquier otra base y ahora vemos cómo es el funcionamiento. Pero eso es lo que quería decir. Cuando uno lo usa por primera vez, ve que solamente aprieta log. Pero ahí hay implícito, hay un 10 abajo. Esa es la base 10. Bueno, ¿y qué es un logaritmo? Para entenderlo, porque por ahora es una tecla mágica de la calculadora. Bueno, un logaritmo no es otra cosa más que preguntarse: ¿a cuánto tenés que elevar a tu base B para que te dé A? Y el resultado es C. Entonces la interpretación de los logaritmos es esta: es la base elevado al logaritmo me tiene que dar A. Y esto es lo único que B para que me dé como resultado A. Y la respuesta es justamente eso: ¿a cuánto tenés que elevarlo? Miremoslo con alguno de los que estuvimos haciendo, ¿no? Cuando hicimos logaritmo de 100, ya que estábamos haciendo, la base nunca la escribimos porque es implícita, pero ahora vamos a escribirla. Ya estábamos haciendo logaritmo en base 10 de 100. Esto era lo que estaba haciendo la calculadora. ¿Se acuerdan? Me daba 2. ¿Pero por qué me da 2? Porque uno al logaritmo lo tiene que pensar como: ¿a cuánto tengo que elevar al 10 para que me dé 100? Me da 100. Eso es un logaritmo, sus partes y cómo es el razonamiento de los logaritmos. ¿Hasta acá me van siguiendo? La única dificultad que tienen los logaritmos es eso: es transformarlos a una potencia. Una vez que uno lo tiene como potencia, ya sabe manejarlo. Los logaritmos no son intuitivos, no son fáciles, pero las potencias sí. Entonces simplemente cuando uno se plantea un logaritmo, tiene que saber hacer la conversión a potencia. Y ahí lo puede resolver sin problemas. ¿Vamos con eso? Sí, profe. Genial. O sea que básicamente, si nosotros podemos pensar rápido todo esto, que sería la base, podríamos resolver los logaritmos fácil. Exactamente. Digamos. De hecho, la base 10 es muy fácil, ¿no? Porque uno la tabla del 10 la sabe, los exponentes del 10 lo sabe. A la 1 da 10, a la 2 da 100, a la 3 da 1000, a la 4 da 1000 y así seguimos, ¿sí? Después con los valores intermedios da valores intermedios, tan sencillo como eso. Pero con bases más complicadas se podría justamente complicar un poco más el ejercicio. Pero acá estamos viendo la transformación que hay de la base. El 10 es el 1, el 100 es el 2, el 1000 es el 3 y eso era lo que vimos en el dibujito anterior. Bueno, entonces eso es un logaritmo. Esto que está acá es fundamental. O sea, cuando uno no entiende logaritmos es porque no entiende esto de acá, que es lo único que hay que entender. Todo el resto son propiedades o cuestiones más irrelevantes. Pero este es el concepto fundamental de un logaritmo. Bueno, por ejemplo, a ver, primero terminemos un poquito con la definición. Les acabo de decir que lo de abajo se llama base. Cuando uno trabaja por lo general con la base 10, porque es la base más
familiarizada por todos, porque nosotros vivimos en base 10. Es la base más popular, por ende no se escribe el 10. Pero bueno, hay otras bases importantes, hay otras bases que también se suelen utilizar bastante. En todo lo que tiene que ver con la informática, se suele usar mucho la base 2. ¿Sí? La base 2 del logaritmo es útil para la informática, ustedes no creo que la usen. La otra base que se suele utilizar mucho es también la base 16, también muy ligada a la informática. Y la que más nos interesa por ahí nosotros es la base 2,71, 72, 81, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es? Esto es la base E. ¿Sí? E es un número semejante a pi, un número con desarrollo decimal infinito. Creo que ya lo han mencionado en algún momento. Esta otra base es fundamental, ¿sí? La base E es una base que se utiliza muchísimo, ¿sí? Y es otra base que se utiliza tanto que incluso tiene un nombre propio que se puede escribir así, LN. ¿Sí? Cuando uno ve LN se está refiriendo al logaritmo en esta base. Así como vimos que cuando dice log a secas es base 10, bueno, hay un análogo que es cuando dice LN es el logaritmo en base E. Y este es el otro botón que tiene la calculadora. Si todos los otros logaritmos son despreciados por la calculadora, ¿por qué? Porque estos son... Sí, así que, de hecho, vamos a mirar la calcu, que la volví a cerrar, genio. Acá estamos con la calcu. Acá tenemos el logaritmo, el tradicional, y al lado está el LN, que es el otro logaritmo que se utiliza muchísimo, ¿sí? Bueno, este logaritmo también tiene un nombre propio, que es el logaritmo neperiano, ¿sí? Por eso la N de Neper, de su descubridor, ¿sí? Quien lo inventó. Son los dos logaritmos que más van a utilizar, ¿sí? Pero la idea es la misma. ¿Cuánto hay que elevar a la E para que te dé tal cosa? La idea del logaritmo es exactamente igual. Bueno, hasta acá vamos bien. No he dicho mucho, pero... ¿Cómo se le aclara a la calculadora qué base vas a usar? La calculadora te adelanta dos bases. La base 10 y la base E. Si vos querés alguna otra base, necesitas o una calculadora más sofisticada o utilizar una fórmula del cambio de base. Que bueno, nada, le iba a decir más adelante, pero si ya lo preguntaste, lo podemos hacer. Uy, perdón. No pasa nada. Si vos querés calcular el logaritmo en una base cualquiera, un número cualquiera, pero por algo no querés calcularlo, podés hacer la transformación del logaritmo, que es así. Es el logaritmo en la base que te guste a vos, la base nueva, vamos a llamar base nueva. Esperen que lo voy a hacer en otra pizarra porque va a quedar horrible. Hay que hacer una división entre dos logaritmos, el logaritmo de la nueva base, la base que vos querés, y la base 10. Si tenés que hacer una cuenta entre dos logaritmos, que acá no me va a entrar. Esa es la respuesta a tu pregunta. Tenés que hacer una división entre dos logaritmos que acá le escribo. Sí, pero la realidad es que se trabaja con esos dos logaritmos, la base 10 y base... Ya mismo lo... Profe, ¿tenemos que hacer una división para que el resultado nos dé la base que nosotros queremos? Exactamente. Si vos querés otra base que no sea ni la 10 ni la E, tenés que hacer una división. Si yo quiero hacer una base 5, tengo que hacer una base de 10 dividido una base de 2. No, tenés que hacer una base de 5 sobre una base de 10. Ahora lo escribo. Responda a la pizarra y ya lo escribo. Pero no es para nada fácil hacer la cuenta. O sea, lamentablemente, si querés cambiar a una de las bases que vos no tenés que hacer esta cuenta que ya mismo escribo. Si vos tenés el logaritmo en cualquier base, en la base que quieras, la base B, esta es la base que vos tendrías que hacer la cuenta, pero es la base que no te gusta. Vos querés cambiarlo, bueno, no hay problema. Haces el logaritmo en la nueva base. Esta es la base que vos querés, la que te gusta, ¿sí? Del mismo valor, del mismo argumento, sobre el logaritmo en la base que vos elegiste, la que te gusta, pero de B. Entonces, esto es lo que se llama la transformación de bases. Si a vos no te gusta la base B con la que tenés que trabajar, podés transformarla en una base cualquiera, la que a vos te guste, la base C, la que vos quieras. Entonces, haces todas las cuentas en tu base, cuenta del número
la base original, ¿sí? Entonces te queda una división media espantosa. No se suele usar mucho, la verdad que las calculadoras de última generación ya vienen con la base que vos quieras, así que no hace falta la transformación, pero uno, si está en una hoja y tiene que hacer el cambio de base, tiene que hacer esta cuenta, ¿sí? Las calculadoras modernas de los celulares ya vienen con cualquier base, ¿sí? Pero internamente lo que hacen es esto. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bien, bueno, y ahora vamos ahora sí con las propiedades. Yo les adelanté una propiedad para que vean otra de las potencias de los logaritmos, pero vamos con las propiedades. Empecemos con la que les dije recién, no, hace un rato largo, ¿no? Si uno tiene el logaritmo, cualquier base, la base que quieran, de A por C, los logaritmos lo que hacen es transforman el producto en una división, en una suma, perdón. Logaritmo en base B en base B de C. Para adelantarles una de las habilidades del logaritmo es transforma los productos en sumas, o sea, le baja la dificultad a lo que uno tiene que resolver. De la misma forma, los logaritmos transforman las divisiones. Si uno tiene A dividido C, una división, una fracción espantosa que uno no sabe manejar, bueno, no pasa nada. Con los logaritmos se olvidan de las divisiones. Los logaritmos le dicen, no hace falta que sepas dividir, con que sepas restar me alcanza. Esto también es una propiedad muy utilizada. De hecho, esto tiene un parecido importante con algo que ya vieron. ¿Quién me adelanta qué es? Esta propiedad tiene un parecido con potenciación. De hecho, profe, no con la distributiva, pero sí con la potenciación. Yo les dije que el logaritmo es la función contraria o inversa, es un nombre correcto, de la función exponencial. Entonces, justamente viene de los exponentes. Entonces, tiene las mismas propiedades de los exponentes. Recuerden que cuando uno tenía una misma base y exponentes distintos, y si estaban multiplicados, ¿qué se hacía? Se sumaban los exponentes. Lo mismo con la división. Si uno tenía misma base y cualquier exponente, si uno tenía esa división, se restaban los exponentes. Entonces acá estamos viendo que todo eso está también muy arraigado con los logaritmos. Vamos con otras propiedades más. Por ejemplo, ya vimos que transforma los productos en suma, las divisiones en resta. Y uno me podría decir, ¿y qué hace con los exponentes? Porque yo la verdad que los exponentes no me salen, son muy difíciles. Los exponentes amplifican mucho el valor, ¿sí? Imaginemos que tenemos un 2 a la 8. Bueno, eso me da un número gigante. Para evitar trabajar con ese número gigante, los logaritmos lo que hacen es transforman la potencia en un producto. Entonces, el exponente baja multiplicando y solamente nos queda el logaritmo en base B de A. Entonces, miremos si las transforma en un producto, le vuelve a bajar la dificultad al ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en el cual tenían que elevar, acá simplemente tienen que multiplicar, ¿sí? Le bajó muchísimo la dificultad. Lo mismo, podemos seguir con la raíz. Si uno tiene un logaritmo en cualquier base de una raíz, no es ni la raíz cuadrada ni la raíz cúbica, de A. Bueno, los logaritmos te dicen tranquilo, no sabes hacer raíces, no hay problema, no necesitamos a la raíz, me alcanza, ¿sí? Una raíz que uno no sabría manejar, lo transformó simplemente en una división. Entonces, acá vemos otro de los motivos por los cuales se inventaron los logaritmos. Piensen que los logaritmos se inventaron hace siglos atrás, donde no existían las calculadoras. Y simplificar estas cuentas es muchísimo para una persona, ¿sí? Potenciar o sacar raíces es muy difícil para cualquier humano, sin embargo dividir no. Entonces, esto les simplificó muchísimo la vida a los matemáticos hace mucho tiempo. Bueno, y la última propiedad que me gustaría que vean es la siguiente. Logaritmo en base B
de 1, ¿cuánto es? Cualquier base, un logaritmo que me dé 1. ¿Cómo es la interpretación de esto? 0, ¿no? ¿A cuánto hay que elevar a la b para que te dé 1? Hay un solo resultado y es 0, no importa cuál sea b, siempre hay que elevarlo a la 0 para que te dé 1. ¿Sí? A menos que b sea 0, pero bueno, los logaritmos en base 0 no tienen sentido. Pero para cualquier otro valor... No lo sabía, pero como lo hizo con la calculadora. ¿Lo hiciste con la calculadora? Bueno, trampa, pero... No, lo hizo usted al principio de la clase. Ah, mira, no me acuerdo. Bien. Sí, les adelanté la respuesta. Muy bien ahí que se acordaron. Bueno, y estas son las 5 propiedades básicas de los logaritmos, que por ahí son pura sopa de letras y por ahí no ven la importancia de esto, pero estoy tratando de explicárselo de la mejor forma posible, que se baja muchísimo la dificultad del ejercicio, ¿sí? Gracias a los logaritmos. Y no solo la dificultad del ejercicio, sino que también se bajan los números con los que uno trabaja. El logaritmo de A por C podría ser, A por C podría ser 1.500.000. Sin embargo, separarlo en sumas, esto se puede transformar en un 3 más 5, ¿sí? En la escala logarítmica, pero la cuenta es muy sencilla. Entonces vamos a ver cómo hacer esa cuenta. Esa cuenta o cualquier otra, vamos a aplicar un poquito estas propiedades. Vamos a hacer algún ejercicio de estos para aplicar estas propiedades. Vamos a trabajar con una base cualquiera. 3, qué sé yo, una base que no se usa, pero no importa, vamos a usarla. Supongamos que tenemos que hacer lo siguiente, a ver. La raíz octava de, qué sé yo, 81 por 1/3, todo esto dividido 3 al dividido 27/5. Facilito. A la 8, ¿no? Esto no hay forma de hacerlo sin calculadora o no hacerlo sin equivocarse, pero vamos a ver cómo con los logaritmos es demasiado fácil. Bueno, no sé si ustedes tomaron nota de las propiedades, si no las vuelvo a escribir chiquititas, pero vamos a tratar de empezar a usarlas. A ver, ninguna de estas cuentas saldría a ojo fácilmente, qué sé yo, 3 a la séptima, uno podría hacer 3 por 3 por 3 por 3, por ahí da un número más o menos entendible. 27 a la quinta ya daría un número muy grande. La raíz octava de 81 no tengo idea cuánto da, y bueno, ni hablar que elevar todo a la octava, qué sé yo cuánto me va a dar. Voy a cambiar este 8 porque si no mata a la raíz, no quiero que se muera ningún término, si no me van a hacer la cuenta con otras propiedades. Vamos a poner un 7. Bueno, y vamos a empezar a ver qué podemos hacer con los logaritmos. A ver, ¿qué propiedad podemos usar? La verdad es que vamos a usar todas, pero ¿cuál es la primera que utilizaríamos, ¿no? Porque recuerden que hay un orden. La división. No, hay una operación más externa todavía que la división, que ¿cuál es? La suma puede ser. La potencia, ¿no? La potencia. ¿Qué hacían los logaritmos? Los logaritmos transforman las potencias ¿en qué? En multiplicación. En multiplicación. Entonces, bueno, es tan sencillo como ese 7 que está ahí elevado pasa a estar ahora multiplicando. Listo. Ya nos deshicimos de ese 7 que estaba elevado. Por lo menos ahora hay que multiplicar por 7. Parecería más fácil multiplicar 7 que elevar a la séptima. Vuelvo a hago bien por pasos. Genial. Bueno, ahí tenemos. Quedó espantoso, pero bueno, creo que se entiende. Bueno, seguimos. ¿Qué más podemos hacer? Nos olvidamos de cómo empezó, miremos simplemente lo que tenemos ahora, ¿no? Voy a dejar el 7 otra vez afuera. El 7 que ya bajó, que no moleste. Ahí. Ahora sí, ¿qué otra propiedad podemos usar del logaritmo? Si ya están cancheros, podemos usar muchas en simultáneo, pero no es la idea. Vamos a hacerlas de uno. ¿Cuál es la otra operación que me gustaría transformar? La de la división. Ahora sí, ahí tenemos una división entre dos cosas. Entonces ahora vamos a transformar la división. En dos logaritmos de lo de arriba
menos la 2. Menos, o sea, transforma las divisiones en restas. Así que bueno, efectivamente, en base 3, ...81 por un tercio. Y acá viene la ¿qué cosa? El otro logaritmo por ese otro valor. Era 3 a la séptima por 27 a la quinta. Ahí estamos. Bueno, a ver, seguimos. Voy a seguir para abajo, así no perdemos de vista nada de todo esto. ¿Y ahora qué podemos hacer? Si es que podemos hacer algo. ¿Qué otra propiedad podríamos utilizar? Y lo que está dentro de los paréntesis, sumarlo. Lo que está dentro de los paréntesis, efectivamente, son productos. Así que vamos a transformar los productos en sumas. Hacer eso. Voy a escribirlo ¿El más. 3 no era dividido con el 27? No entendí, perdón. El 3 elevado a la 7 no estaba dividido con el 27 elevado a la 5. Sí, por eso aplicamos la propiedad que transforma divisiones en restas. Justamente la propiedad hace eso, deja de existir las divisiones y pasan a ser simplemente restas. No, profe, lo que él dice es que el 3, lo que está dentro del paréntesis, el 3 a la 7, estaba dividiendo el 27 a la quinta. No, a ver, por ahí sí, copié mal por ahí. Sí. Ah, sí, ya, buenísimo. Bueno, mejor todavía, así aplicamos otra propiedad después. Este me dicen por ahí que es dividido. Y este por acá que también es dividido. Mejor, así aplicamos dos propiedades distintas. Ahí está. Genial. Bueno, entonces vamos primero con esta, con la amarillita. La amarillita lo que hace es transforma el producto en... ¿qué cosa? Ya lo han dicho, pero repítanlo. En suma, efectivamente. El 7 estaba por ahí y vamos a transformar eso que tenemos ahí en una suma. Me queda logaritmo en base 3, raíz octava de 81, producto, y pasa a aparecer una suma muy simpática. ¿Suma de qué cosa? Logaritmo en base 3 de un tercio. Dejo de escribir los paréntesis, así me alcanza la pizarra. Menos, ¿qué cosa? Tenemos una división, así que bueno, la división sabemos que la transforma en... ya lo habíamos aplicado esta propiedad, transforma la división en restas. Resta. Exactamente, acá abro un paréntesis porque todo esto está restado. Así que me queda logaritmo en base 3, ¿de qué cosa? De 3 a la séptima. Y ese dividido pasa a ser un menos. Menos 27 a la quinta pasa a estar dentro del logaritmo. Genial. Cierro este paréntesis imaginario para el menos celestito abarque a todo. Bueno, ¿hasta acá me van siguiendo con las propiedades? ¿O se me marearon? Sí. Si uno lo hace por partes es muy sencillo. Seguimos avanzando. A ver, ¿qué nos queda? Hay muchos logaritmos que uno ya sabe resolverlos, pero los voy a ignorar por ahora. Voy a seguir con las propiedades. A ver, ¿qué logaritmos ya saben de resolver? Simplemente les pregunto, si es que saben alguno. Hay algunos que son sencillos. Sí, a ver. El 3 a la 7 y el 27 este es muy sencillo. ¿A cuánto hay que elevar a la 3 para que me dé un tercio? Por ejemplo, a ver, 2 a la menos 1, ¿cuánto da? Un medio. Un medio. 5 a la menos 1. 3 a la menos 1. 5 a la menos 1, ¿cuánto da? Un quinto. Un quinto, bueno. Elevar a la menos 1 es justamente cambiar en numerador por denominador, denominador por numerador. Entonces, si uno tiene un 3 y quiere que dé un tercio, hay que elevar a la menos 1. ¿No? Este logaritmo es fácil de resolver. Otro que es fácil de resolver es este. ¿A cuánto hay que elevar al 3 para que te dé 3 a la séptima? 3 a la 7. A la 7. A la 7. Ya está la solución, ¿no? ¿A cuánto hay que elevar al 3 para que me dé 3 a la séptima? A la 7. Así que es muy sencillo también eso. Y bueno, este también es bastante sencillo, pero después lo pensamos un poquito más. ¿Por qué? Porque el 27 ya es una potencia del 3. ¿Sí? Recuerden factorización de números. ¿Sí? 27 es 3 a la 3.
¿sí? Así que nada, también es muy sencillo ese, pero después lo hacemos. Simplemente quiero que vean que muchos ya se podían resolver ahora. Yo no lo voy a hacer porque quiero seguir trabajando con las propiedades. Bueno, ¿qué más nos queda? Si es que nos queda algo. ¿Hay alguna otra propiedad que podríamos usar? En el de la raíz. Sí, efectivamente. Dividirlos, hacer la división. Sí, en todas puedes usar las propiedades. Sí, porque acá tenés divisiones. Llega un momento que ya desglosarlo no tiene sentido porque es fácil, pero es verdad que acá también podrías usar otra propiedad. Acá también podrías usar otra propiedad. Es muy cierto lo que dicen. Pero bueno, llega un momento que uno ya sabe los resultados. Pero este no. Este por ahí ya no lo sabemos. Así que vamos a transformar la raíz en ¿qué? ¿Se acuerdan en qué transformaba? División. En división. Así que ese 8 que está como raíz pasa simplemente a ser una división. Logaritmo en base 3 de ¿qué cosa? De lo que me quedó con vida, que es un 81. Nada más. Bueno, más. Ahora sí, si me permiten, vamos a cambiar este valor por su resultado, ¿no? Logaritmo en base 3 de un tercio, dijimos que era menos 1. Sí, pueden usar calculadora, obviamente, pero es bastante alevoso este resultado. Menos, paréntesis. Este otro resultado también es bastante sencillo. Acuérdense que elevar al 3 para que me dé 3 a la séptima. También ya lo vimos, que da 7. ¿Sí? Ahí ya tenemos este logaritmo también resuelto. Así que este me da esto y este me da esto. Y ahora seguimos. Menos. Olé, me equivoqué de lápiz. Menos. ¿De acá qué podemos hacer? Si es que queremos hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá? Así como aplicamos raíz, podríamos aplicar ahora el producto, la potencia, perdón. Tenemos un 5, el 5 que es un exponente, ¿cómo baja? Multiplicando. 5 por logaritmo, ya me estoy haciendo un matete con los colores, logaritmo en base 3. ¿Sí? Y cierra este paréntesis y cierra el paréntesis verde. Y bueno, ahora casi que ya estamos, ¿no? Queda una cuenta muy sencilla. A ver. Bueno, dejo usar colores. Profe, ¿sí? ¿Le paso una consulta técnica? Sí, ahí obvio. En el último término, ¿no le podría quedar 3 a la 3 y entre paréntesis 5? O sea, exponente de exponente. Claro, sí, cuando lo subrayé en celestito dije, bueno, podrían factorizar el 27 es 3 a la tercera, y encima hay que elevar. En un momento que uno ya conoce tantas propiedades que puede usar otras, pero sí, efectivamente era un 3 a la 15, y ahí ya sabemos cuánto vale el logaritmo, efectivamente, eso es correcto. ¿Sí? Bien, bueno, seguimos, 7, y ahora a ver qué más podemos resolver. Logaritmo en base 3 de 81, ¿se lo saben o no? ¿A cuánto hay que elevar el 3 para que me dé 81? Si no lo saben, calculadora. 27. No, cualquiera. 3 a la 4. 3 a la 2 es 9, a la 3 es 27, a la 4 efectivamente es 81. Así que esto me da 4 sobre 8, una fracción súper sencilla, más menos 1, así que permítanme poner menos 1, menos, paréntesis, el 7 lo dejamos como está, menos 5, logaritmo en base 3 de 27, ya lo dijimos hace un ratito, que es 3, cierra el paréntesis, y bueno, ya verán que el logaritmo ya hizo de las suyas, ¿no? Esa cuenta que vimos al principio que era imposible de resolver, sin usar calculadora y sin pensar mucho, simplemente aplicando propiedades, miren lo que se transformó, ¿no? En 7 por un medio, menos 1, vamos a hacer esta cuenta, es 7 menos 15, si esto daría menos 8, con este menos daría más 8. Y bueno, nada, ya estamos, ¿no? No hace falta que termine la cuenta. 7 por menos 1 más 8 me daría un medio más 7. Bueno, y ya está. Termínenla. Bueno, la termino. 7 medios, distributiva estoy haciendo, más 49. Y esto es igual a 2 sobre 2, que sería, está difícil, 7 más 98. Y esto sería 52. Más o menos. La verdad que la última parte de la cuenta la hice medio al voleo. A ver, 98, 2. Sí, está bien, está bien. Sí, se ve bien. 105 se ve bien. Bueno, listo. Entonces resolvimos una cuenta que era imposible, ¿no? Era imposible hacerla sin calculadora. Imposible, no había forma.
La resolvimos con propiedades de logaritmos, con números muy sencillos, un 8, un 3, un 27, una resta, una suma. Nunca hicimos una raíz, nunca hicimos un producto, ni siquiera hicimos una potencia así muy, muy alocada. Hicimos todas las cuentas mentales, sin usar calculadora. Y llegamos al resultado, un resultado que encima es con coma, ¿no? Porque es una fracción, si uno le quiere pasar a decimales con coma. Entonces, imagínense que si es con coma el resultado, haber hecho esto nos hubiera dado el mismo valor y era imposible que lo hagamos sin logaritmos, ¿sí? Entonces, he ahí la magia de los logaritmos. Una cuenta espantosa, que podría ser la solución física de algún problema que se estuvo estudiando hace mucho tiempo, resuelta con operaciones básicas de preescolar, ¿sí? Porque es todo preescolar, nivel básico, lo que utilizamos en esta clase, ¿sí? Bueno, ¿pudieron seguirlo? Esos son logaritmos. Es muy sencillo, hay que perder el miedo, simplemente ser ordenado y todo sale fácil. La realidad es que yo pensé el ejercicio, obviamente, para que todos los logaritmos lo sepamos, ¿no? Puse todas potencias de 3. Si aparecía un 25, ya ese logaritmo no lo sabíamos y teníamos que usar la calculadora. Eso es cierto. Pero bueno, nada. Así todo se va a transformar todo en sumas y productos de numeritos sencillos. ¿Qué tan sencillos? Bueno, eso depende un poco del ejercicio. Bueno, y eso es todo lo que quiero que sepan de logaritmos. Con esto básico van a poder afrontar bien las materias de primer año de la carrera, suponiendo que van a ingresar, porque van a ingresar obviamente. Después todas las otras cosas las vamos a profundizar en Mate 1, cuando vamos a ver más al logaritmo como una función. Sí, decime. Le hago una pregunta. Nosotros, ya en teoría, ya hace rato vimos todos los temas del ingreso, ¿no? Sí, hace rato, hasta lineal. Pregúntenle bien a Mati y Ale, pero sí, ya lo vieron. Sí, sí. Conmigo en la clase 3 habremos terminado de eso, con Mati y con Ale también. Todas las otras cosas no son para el examen, pero sí son para el primer año. O sea, en el primer año vamos a dar por sabido todo eso y lo van a necesitar. En física, en química y en matemática, todas estas cosas están por sabidas, ¿sí? No se vuelven a explicar. Bueno, como para cerrar les dejo el ejercicio que quiero que hagan junto a la entrega de todos los otros ejercicios. Es el siguiente. Logaritmo en base 2 de, y nada, inventamos una cuenta espantosa, qué sé yo, 10, qué sé yo, 1024 por 128 a la quinta sobre menos 64, todo esto a la 3, 256. Bueno, se ve bien. Y si quieren acá afuera, un por 4. Esta es la cuenta que tienen que hacer para tarea para la casa. Profe, ¿estás seguro que este se puede resolver, no? Sí, son todas potencias de 2. Son todas potencias de 2. Sí, son todas potencias. De la última vez. No, además les avisé que ese tenía una trampa en el vivo. Este sí se puede, son todas potencias de 2, muy sencillo. Van a tener que hacer lo mismo que hicimos hoy, ¿sí? Separar ahí en colores, aplicar las propiedades. Van a llegar a sumas y restas de numeritos muy, muy, muy sencillos. Profe, ¿le paso una consulta rápida? Obvio, sí, obvio. Porque yo al principio de la clase no estaba. Entonces nosotros ahora cuando entreguemos esta tarea de logaritmos, la entregamos con todas las otras tareas que hicimos durante todo el curso. Exacto, todas las otras tareas, incluso las que no habían entregado, incluso las que hicieron mal, las hacen bien. Ahí tienen la oportunidad de subir todo lo que no fueron subiendo, que muchos plantearon que se les pasó el tiempo y todas esas cosas. Bueno, ahora tienen la oportunidad de volver a subir todo. Y agreguen en la primera hojita sus datos personales, así lo subí como fácil, por si cuando lo tengo que imprimir. Datos personales básicos, ¿no? Nombre, apellido, DNI, y con eso estamos. ¿Sí? La primera tarea fue una presentación, suban también la presentación, la primera tarea, suban todas las tareas, ¿sí? Todas, por más pavotas que sean, suban todas. ¿Qué me dijiste, perdón? No, digo, todo eso para antes del viernes que viene. Para antes del 26 a las 23:59, como les puse ahí en la primera pizarra. Sí, con eso aprobarían la cursada. El viernes que viene a las 7 nos conectamos. ¿Sí? ¿Qué? ¿La clase de video que dejó tiene tarea también? La clase... No, eso no va a tener tarea. No. Simplemente es para explicarle funciones exponenciales. Esa no va a tener tarea. Hola, una consulta. Yo
todos los trabajos prácticos capturé una foto y los fui almacenando en una CPU. Sí. ¿Te lo mando todo a la carpeta así? Tiene que ser un solo archivo en Word o PDF, no importa que haya fotos, pero que sea un solo archivo en Word o PDF. Sí, un solo archivo. Porque lo guardé todo en una carpeta y esa carpeta te lo reenvío todo. No, la carpeta no. Necesito que lo transformes en un documento. Un documento único. No me envíes la carpeta. ¿Sí? Ah, dale. Entonces lo paso a un Word. A un Word o al que te sea más fácil, sí. Dale, gracias. O una imagen extensa con todas las imágenes, eso también podrías hacer, pero el Word te va a ser más sencillo. Dale. ¿Sí? Entiendo. Mejor en una imagen extensa. Sí. Dale, gracias. No, por favor. Por ahí preguntan, ¿solo los ejercicios se entregan? No sé si entendí la pregunta. Se entregan todas las tareas que tenían que entregar. ¿Sí? No sé bien por qué lo preguntas. La presentación, por ahí lo preguntas por eso. Entregan también la presentación. Por ahí lo preguntas por el enunciado. Y bueno, agreguen el enunciado, no les cuesta nada. Y si lo preguntas por otra cosa, no me doy cuenta. Elizabeth. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra duda, consulta, sugerencia? Profe, y cuando querés poner otra base que no sea 10 en la calculadora, ¿qué tenés que apretar? Si tenés una calculadora... La científica, ¿cómo? De hace, qué sé yo, 20 años como esto o más, no se puede, claro, sí. no hay opción, no hay opción que lo permita, tenés que hacer la transformación con la cuentita que dejé hace un par de pizarras. Sí. Las calculadoras de los celulares ya vienen incorporados con cualquier logaritmo y en Mate 1 cuando trabajemos con GeoGebra u otros aplicativos también ya vienen incorporados con el logaritmo en cualquier base. Bueno, gracias. En el examen de ingreso no van a necesitar calculadora científica ni mucho menos, son cuentas muy sencillas como las que hicieron el miércoles pasado con Mati. No necesitan ningún botón así milagroso de la calculadora, con las básicas alcanza. Pero por ejemplo, cuando trabajemos ahí en Mate 1, van a ver que cuando termine de cargar esto, van a ver que pueden cambiar la base a la base que deseen. Ven que se los muestro. Vamos con acá estamos. Cuando estamos en función, no sé si llegan a verlo, si es muy chiquito, pero tienen un botón que logaritmo en base lo que quieran. Logaritmo en base, qué sé yo, 23 de 1000. ¿Sí? Cuando trabajemos con cosas más sofisticadas, van a ver que pueden elegir la base que quieran. ¿Sí? Porque el trasfondo de eso es simplemente una división, tampoco es gran cosa. Pero las calculadoras tradicionales no lo tienen. Con la trigonometría. Yo tengo entendido que no se toma trigonometría en el examen de ingreso. Preguntarle a Matiale, pero seguramente ya se los han dicho. Que trigonometría no entra. Pero bueno, pregúntenlo bien. Sí, se toma de rectángulos. Rectángulos. Bueno. Es muy sencilla las cuentas con los rectángulos. Pero bueno, no sé, si no tenés... Seno, coseno, todo eso. Sí, podés aproximado. No sé, ¿el celu no tenés? ¿O qué celular tenés, Facu? Yo me parece que tengo una extra. Es presencial aparte, sí, alguien te presta. Sí, yo yo también tengo para prestar. Sí, es virtual. Buenísimo, Aldana. Sí, yo estaba pensando en virtual, pero es presencial, alguien te va a prestar. Sí, no pasa nada. Sí, tranqui. Yo también las llevo, seguro. Se las presto, no hay problema. ¿Va a estar usted, profe? No sé, no me acuerdo si puedo ese día, pero si puedo voy. Sí. Tengo que hablar con Mati y con Ale. Después vemos quién va. Va la banda celestial. Sí, vamos. Le podemos ir 2 como mucho, pero después vemos quiénes van. Así que bueno. Estén atentos al aula, a la hora. Supongo que la hora va a ser las 18, pero el aula por ahí se lo dice en el último momento. Así que estén atentos con eso. No vayan con tiempo, no caigan sobre la hora. Y bueno, no mucho más. Viernes que viene nos conectamos, hacemos ahí alguna consulta que tengan sobre el examen y terminamos. ¿Sí? Bueno, no más que decir, hemos terminado la clase. Entonces, el viernes 3 no hay clases, ¿no es cierto? No, viernes que viene solamente nos conectamos para consultas que tengan, y eso es viernes 26. Después ya el 3 ya tampoco no hay clases, ahí ya tengo las notas cerradas. Yo tengo que cerrar las notas el 27, así que ya cualquier cosa que pase después del 27 ya no aporta a la materia. Bueno, genial.
En fin, hemos terminado. Tuvieron un pantallazo muy básico de logaritmos, pero suficiente para arrancar en primer año. Bueno, me despido entonces. Si no tienen nada que comentar, nos vamos yendo. Buen fin de semana para todos. Lo mismo, pásenla lindo. Gracias, Kinga. Pásenla lindo, nos vemos, suerte. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Gabriel, te escuché pésimo. Gabriel, si preguntaste algo. Dijo que iba a pasar, si iba a pasar por WhatsApp las preguntas, algo así. No entendí. Están subidas, pero ahora me fijo bien dónde están y se los mando por WhatsApp, no hay problema. Yo la estaba buscando, pero no. Dale. No se encuentro tampoco. Sí, dale, ahora se los mando por WhatsApp y listo, más fácil. Genial. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe.